voy a compartir una carta dirigida a un maestro de acá del lugar donde vive cerca de acá, unas 20, 30, 40 cuadras, y compartimos la aplicación al mismo parque. Dice así: querido Eloy, te escribo estas líneas para contarte en qué ando. No quiero demorar más el hacer esta pequeña síntesis de mis experiencias y mis búsquedas. Con él suelo encontrarme muchas veces a tomar un café en un bar cerca de acá. Dada mi poca movilidad física, él se toma el trabajo de venir generosamente a acompañarme con un café, y entonces en la conversa yo puedo poner afuera en qué ando, verlo, compartirlo con él, y eso me es muy útil. Me presta una enorme utilidad afectiva e intelectual. Estas líneas son la síntesis de dos materiales. Uno, extraído de mi bitácora de notas desde agosto del 2019 hasta, en este caso, noviembre del 2020. Justamente al hacer este trabajo es que caigo en cuenta de la necesidad de síntesis. En él, tomado de anotaciones post experiencias de práctica de la entrada, no pongo nada de registros, y eso me llama la atención. Y sí, todo de traducciones, en la convicción, que es lo que me impacta ahora, en la convicción de que las traducciones e interpretaciones, a su vez, cumplen una función importante en llevar a formas comprensibles el mensaje de lo profundo en cada época, teniendo en cuenta que las traducciones, son justamente formalizadas por los contenidos de memoria organizados según los parámetros propios adecuados a la época en que se producen. Es decir, cada uno cuenta sus experiencias profundas haciendo traducciones de los registros adecuados a la época en la que vive, con el lenguaje y las imágenes propias acumuladas en memoria de la época en la que le tocó vivir, de la altura histórica. Con una forma de manifestación similar a las inspiraciones y su aporte al arte, a la música, a la ciencia, etc., que rozamos en nuestra charla de hace algunos días atrás, que fue una charla con mucha carga mística. A fines del 2019, tal como expreso en uno de los borradores escritos, tuve la clara comprensión que en el proceso de ascesis había terminado de recorrer lo conocido, que es un tema recurrente en mí en aquel momento histórico. Lo hubiera recorrido o no, era lo conocido. Era como el GPS que te permitía elegir entre distintas posibilidades. Esas distintas posibilidades eran lo conocido. Si no las habías recorrido, eran lo conocido como dato. Lo que recorrido o no, se podía intuir que por allí era el camino a recorrer para el practicante de ascesis. El practicante de ascesis habla de su práctica y uno sabe de qué habla, haya recorrido ese camino o no. Y comenzaba una nueva etapa que era un salto al vacío, un salto a lo desconocido. Ese era uno de los dos materiales. El otro era un testimonio de experiencia con el Día del León Alado, donde aparece de nuevo lo conocido _ desconocido.
si mal no recuerdo, se refiere a el momento en que Ténetor 3 sale de la gruta y yo descubro que relaciono toda mi vida hasta este momento, hasta ese momento, el del escrito toda mi vida está plasmada en ese recorrido que hace Ténetor 3 dentro de la gruta y que ahora tenía que salir a un horizonte, a un mundo, a una realidad nueva, desconocida. Justamente, al ir trasladando al ordenador las partes de mi juicio más significativas, es decir, haciendo un resumen del escrito, de mis anotaciones, del tiempo mencionado, fui descubriendo cuáles eran los nuevos tiempos en los que mi conciencia estaba lanzada a indagar como parte de mi proceso de ascesis. Hoy, 27 de marzo del 2021, me encontré sintetizando de este modo lo comprendido en ese trabajo de resumen. Y entonces me pregunto, en mi proceso de ascesis, ¿me encuentro estancado? Me lo pregunto en este momento porque pareciera que no pasa nada. Como si tuviera expectativas que creo que no tengo. Creo honestamente que no tengo. Y entonces me surge replantearme qué es lo desconocido de esta parte del camino. Es como decir, he terminado lo conocido, estoy frente a lo desconocido, pero siento que no pasa nada. ¿Qué es entonces lo desconocido? ¿Acaso es conectar con una memoria más antigua que la humana? La historia del universo, tal cual la plantea el relato El Día del León Alado, de la que he tenido intuiciones y experiencias en esta etapa recorrida, en la que están el pasado y el futuro, no solo humanos sino del universo. ¿Es acaso eso lo desconocido? ¿Acaso es el lanzarse a lo más profundo y remoto del espacio de representación y al mismo tiempo experimentar la salida a lo infinito del universo? Silo habla de vivir la experiencia de ir a lo profundo, insondable, donde no llegan las ondas. Así fue la experiencia de Giordano Bruno, plasmada en la famosa pintura que tanto me ha impactado. ¿Cuál fue su registro? ¿Qué intuyó? ¿Fue intuición o fue certeza? ¿Acaso la búsqueda de hacer permanente la estructura de conciencia inspirada en mi psiquismo como centro de gravedad de la conciencia de sí, éxtasis, arrebato, reconocimiento, eso es lo desconocido? ¿Acaso registrar de modo permanente la existencia de lo demás? Existo porque tú existes. Conectar con la conciencia de otros, conexión intersubjetiva. Registrar de modo permanente la conciencia colectiva, paso 12 de la disciplina mental. Abrir el canal de la intersubjetividad. Quizás sea eso y mucho más. O quizás no sea nada de eso, esto que me pregunto. ¿Qué es lo desconocido? Reconozco en mí un fuerte acto de búsqueda, de ir a lo más profundo de mi conciencia.
a lo más profundo posible de mi conciencia. No solo para develar, sino también para dar testimonio, llevar a otros esto, que siento que es para mí y para todos. Un fuerte y cálido abrazo. Juan. En algún momento del año 2021 tuve esta comprensión que en forma de relato envío a Eloy.